Estimados amigos, hoy vamos a continuar hablando sobre el libro digital El sindicalismo en la República Dominicana. En la primera parte de esta serie de grabaciones nos referimos a la primera etapa del movimiento de los trabajadores dominicanos a principios del siglo pasado y dimos datos sobre las actividades que realizó José Eugenio Cúnjar, el indiscutible líder de la primera etapa del siglo pasado del movimiento de los trabajadores. Hoy vamos a hablar de este libro, específicamente en la parte que está relacionado con la era de Trujillo. ¿Qué pasó en el movimiento de los trabajadores durante 31 años de dictadura? En 1929 fue creada la Confederación de Trabajadores Dominicanos y en el 1930, durante el corto periodo presidencial de Rafael Estrella Ureña, fue legalmente reconocida esa organización. La Confederación de Trabajadores Dominicanos, CTD, fue la primera organización de trabajadores legalmente constituida como organización nacional. Trujillo asumió el poder en 1930 y estuvo durante 31 años ininterrumpidamente dirigiendo y gobernando dictatorialmente la República Dominicana. Los hechos de ese periodo tan largo en el movimiento sindical están limitados a cosas muy pequeñas, porque no se permitía el movimiento sindical libre y democrático. Desde 1930, Trujillo inició liquidando a los partidos de oposición, a los movimientos políticos de oposición y a los líderes políticos de oposición. Y durante 31 años, la vida política y social y económica en la República Dominicana estuvo representada por el dictador que manejó todo a su antojo. Hay hechos muy cortos, pero grandes para la época que se vivió, y el líder indiscutible de esa época fue Mauricio Báez. En la región este del país, donde están los ingenios azucareros durante la dictadura de Trujillo de los primeros años, una notable actividad no sindical sino cultural se desarrolló cuando Marrero Aristi, un intelectual, escribió una novela que se llama Over. La novela Over de 1940 narra la difícil situación que atravesaban los trabajadores en la industria azucarera del Central Romana, y over quiere decir sobre, lo que tienen que pagarle sobrepeso, sobreprecio a los artículos producidos y también a los artículos consumidos. La novela Over de Marrero Aristi es indiscutiblemente la mejor novela escrita en la República Dominicana sobre la situación de los trabajadores. Ese hecho fue un hecho insólito prácticamente, en el sentido de que los intelectuales dominicanos nunca incursionaron, o muy pocos incursionaron en la parte social, sino más bien eran alabanzas a la dictadura, al dictador, porque eso era como se podía escribir. Y podemos decir que el Partido Dominicano, de la cual Trujillo era el que gobernaba, asumía a la Confederación de Trabajadores Dominicanos. En 1942 se realizó una huelga en La Romana, muy limitada porque fue inmediatamente reprimida por los militares de la dictadura. En 1943 se lanzó una ley del gobierno a raíz de esa huelga
para regularizar a los sindicatos y a las organizaciones de trabajadores, para evitar que sucediera otra vez una huelga como la que sucedió en 1942, que durante los 12 primeros años de Trujillo no hubo ninguna huelga, ni protesta, ni de demostraciones, ni organizaciones sindicales en las bases. En 1944, primero, era la fecha del primer centenario de la República Dominicana, de la independencia de la República Dominicana, que fue 1844, y se realizaron muchas actividades. Hay que recordar que en 1944 estábamos en la Segunda Guerra Mundial, y aunque nosotros no éramos un país activo en la guerra, aunque hubieron algunas confrontaciones, pero no éramos nada determinante en esa guerra mundial. Pero Trujillo, aprovechando la época de la guerra mundial y aprovechando también lo del centenario, se acercó a políticos que estaban exiliados, se acercó a movimientos sindicales y permitió que un grupo de trabajadores dominicanos participaran en un congreso que organizó la Central de Trabajadores de América Latina, la CETAL. La CETAL en esa época era la principal organización que existía en América Latina. Era dirigido por personas de izquierda que funcionaban fundamentalmente en México, en Cuba, en Colombia y en otros países. Y esa organización CETAL estaba dirigida por Lombardo Toledano. Lombardo Toledano era un reconocido político e intelectual mexicano, uno de los principales intelectuales de mexicano. Estaba muy ligado a la República Dominicana por asuntos familiares. O sea, una hermana de Lombardo Toledano estaba casada con Pedro Enríquez Ureña, y eso lo motivaba a él a tener algún interés en la República Dominicana. Esa apertura de Trujillo permitió que a nivel internacional los trabajadores dominicanos pudieran participar en ese congreso, que vinieran dirigentes sindicales de la CETAL a la República Dominicana, y en el plano político se permitió de que jóvenes universitarios y jóvenes políticos pudieran manifestarse aún estando en oposición a Trujillo. Fue una apertura muy breve que se dio a nivel político y a nivel sindical. Esto trajo como consecuencia que también se organizaran algunos clubes sociales para manifestarse socialmente. Seobares, que era un sindicato de bares y restaurantes, funcionó desde esa época, y igual que Seobares, entonces se formaban clubes y se formaban salones en los cuales los trabajadores pudieran reunirse para tratar sobre mutualidades de ayudas mutuas, pero no del movimiento sindical. Y eso fue muy claro la apertura que tuvo Trujillo en lo político y en lo sindical. En 1946 se produjo el acontecimiento más importante que se desarrolló en la República Dominicana durante los 31 años de la dictadura de Trujillo. El 2 de marzo, en La Romana, fueron asesinados dos dirigentes sindicales: Ángel María Dixon y Héctor Porfirio Quesada. Al primero le decían Blanquito, al segundo le decían Negrito, que eran personas que trabajaban con Mauricio Báez en la zona de La Romana. Y en ese año 1946 se realizó en La Romana y en San Pedro de Macorís, pero especialmente en La Romana, donde estaba el ingenio más grande, el Central Romana, una huelga. Y esa huelga fue dirigida por Mauricio Báez. En los 31 años de Trujillo solamente se realizaron dos huelgas, la del 42 en La Romana y la del 46 en La Romana y en San Pedro de Macorís.
En ambas, pero especialmente la última, el líder indiscutible fue Mauricio Báez. Mauricio Báez era un hombre de izquierda del Partido Socialista Popular contra Trujillo, reconocido dirigente de trabajadores, aunque era oriundo de San Cristóbal, por los lados de Jaina, pero vivía en esa parte donde estaban los principales ingenios azucareros. Mauricio Báez era el presidente de la Federación de Trabajadores de San Pedro de Macorís y era un fogoso líder azucarero, pero también trabajaba con otros sectores, tanto en San Pedro de Macorís como en La Romana. Esta huelga fue, dijimos ya anteriormente, asesinaron 2 dirigentes, a Dixon y a Quesada en La Romana, y hubo una represión. Mauricio Báez, que fue quien dirigió, quien era la cabeza pensante de esa organización, quien era el líder en San Pedro de Macorís y con mucho arraigo en La Romana, tuvo que asilarse y después salir hacia Cuba, donde permaneció un tiempo y fue asesinado por orden de Trujillo. Todos los 31 años de Trujillo, la actividad principal de los trabajadores del movimiento sindical fue dirigido por Mauricio Báez. Por eso, tal como hablamos en el primer capítulo, de que el líder de los trabajadores dominicanos en la primera etapa antes de Trujillo fue José Eugenio Cúnjar, así tenemos que reconocer todos de que durante la dictadura de Trujillo el líder de los trabajadores fue Mauricio Báez. Mauricio Báez fue asesinado en Cuba, en La Habana, y su labor perduró, porque después del asesinato de Mauricio Báez, de la persecución, el gobierno tuvo la obligación de acceder a demandas que él y otros trabajadores habían hecho. Por eso el 17 de marzo de 1947 se creó la Caja Dominicana de Seguros Sociales. Antes de eso no existía seguros sociales en la República Dominicana, pero después de la actividad de Mauricio Báez, entonces el gobierno se vio obligado a lanzar una ley para proteger a los trabajadores en los casos de salud, de accidentes de trabajo y de pensiones, que fue la Caja Dominicana de Seguros Sociales. Y el 11 de junio de 1951, entonces se promulgó el Código de Trabajo, que se llamó el Código Trujillo de Trabajo. Era un código muy bien redactado, con todas las leyes, recomendaciones y acuerdos y convenios de la Organización Internacional del Trabajo, con todos los requisitos. Lo que pasa es que no se cumplía, pero cuando alguien iba a nivel internacional y presentaba ese código de trabajo, era uno de los mejores de América Latina. O cuando venían delegados internacionales o autoridades, se le presentaba el código de trabajo, y ese código tenía todas las cosas previstas, pero su cumplimiento no se hacía. Quiere decir que durante la dictadura de Trujillo, el movimiento sindical no tuvo actividades. La Central de Trabajadores Dominicanos era manejada desde el Partido Dominicano, que era el partido de Trujillo. No habían organizaciones libres, democráticas, que se pudieran hacer asambleas, reuniones, congresos, y Mauricio Báez es la figura indiscutible de esta etapa del movimiento de los trabajadores durante la época de Trujillo. Mauricio Báez es la gloria de los trabajadores dominicanos. Hay que saber que hacer una huelga frente a Trujillo tenía un valor trascendental, porque ni los políticos ni los intelectuales se enfrentaban directamente a Trujillo, y Mauricio paralizó ingenios azucareros, que era la principal industria de nuestro país en esa época. Organizó trabajadores, especialmente en el este del país, en La Romana y en San Pedro de Macorís. Nosotros debemos, los sindicalistas, reconocer a Mauricio Báez en todas las etapas. Hay calles que se llaman Mauricio Báez, hay un club que se llama Mauricio Báez. La sociedad ha reconocido la labor de Mauricio Báez
porque fue un mártir, fue asesinado en Cuba. No se pudo determinar cómo fue, porque la dictadura tenía mecanismos no solamente para hacer represiones a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Con esto estamos tratando un tema durante la dictadura de Trujillo. En un próximo programa vamos a tratar qué sucedió política y sindicalmente antes de la muerte de Trujillo. Hoy nos hemos referido fundamentalmente hasta el año 1946 con la huelga de Mauricio Báez, la formación de la Caja Dominicana de Seguros Sociales del 47 y la promulgación del Código de Trabajo del 51. Pero hay un trecho entre el 51 y la muerte de Trujillo, y en otro programa vamos a tratar esos temas. Muchas gracias y nos veremos en otro programa.